Concejales, comienza la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. Y en primer lugar, pues en señal de protesta y de repulsa al atentado terrorista que ha tenido hoy lugar en Madrid, en la persona del anterior presidente del Constitucional, Tomás Valiente, y lógicamente también en los días anteriores a la persona de Fernando Múgica, y en señal de repulsa ante los actos terroristas, incluidos los secuestros de los que todos los españoles somos conscientes y conocedores de tales hechos, la corporación quiere guardar un minuto de silencio y invito a los portavoces a tomar lugar al lado de la presidencia. Por lo tanto, señor secretario, que conste en acta esta repulsa por los atentados terroristas acaecidos últimamente en nuestro país y, lógicamente, por los secuestros que la banda terrorista, tanto ETA como Grapo, mantienen en la actualidad por parte de la corporación. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde, y quisiera expresar en nombre del Grupo Socialista y de los militantes del Partido Socialista este acto de condena que hace todos los ciudadanos y de repudio en todos los ciudadanos, pero que evidentemente en esta ocasión, como en la anterior, nos han tocado los militantes del Partido Socialista, tanto en el caso de don Fernando Múgica como en el caso de don Francisco Tomás Valiente. El primero, militante histórico del partido; el segundo, socialista independiente. De la misma manera que en ocasión anterior, en las filas del Partido Popular, hubo también un vil asesinato por parte de ETA, como fue el caso de don Gregorio Ordóñez, que todos lamentamos y condenamos. Yo creo que actos de este tipo, en el que representantes de los ciudadanos se manifiestan rotundamente contra la violencia terrorista, la unidad de todos contra el terrorismo, será la única manera de acabar con esa lacra que atenaza a los españoles. Muchísimas gracias. Gracias, señor portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Sí, señor alcalde. En la misma línea de unidad que acaba de plantear el señor portavoz del Grupo Socialista y que usted como alcalde acaba de presidir, la situación de minuto de silencio compartida por todos los grupos que acabamos de hacer. En esa misma línea, como portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, mostrar también la solidaridad, no solo lógicamente con los familiares de la víctima, sino también, en este caso, insistir en que, al igual que algunos de nosotros, la persona que acaba de ser asesinada compartía precisamente la docencia y era una persona que ha sido manifestada como de un grandísimo respeto en base a todas las personas que han sido alumnos suyos. Entendemos efectivamente que, por una parte, todo el proceso de rechazo, una vez más, tiene que unirnos a todas las fuerzas políticas y, con especial insistencia, a aquellos grupos políticos que estamos representados en Euskadi, donde lógicamente lo tienen mucho más difícil, no solamente los grupos políticos, sino los distintos profesionales que tienen que enfrentarse de maneras diversas al terrorismo. Pues más que nunca hay que mantener la calma, hay que tener una actitud totalmente serena y mantener una actitud de firmeza y de unidad en cuanto a ese proceso que se tiene que llevar adelante, respetando de una manera absolutamente práctica lo que son los principios constitucionales. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Con la venia, manifestar nuestra solidaridad y condolencia con los familiares de las personas asesinadas por la banda terrorista ETA y por otras bandas terroristas como es el Grapo, y decir que desde luego lo rechazamos, pero rechazamos desde la
desde la serenidad, y que estos actos deben de saber los violentos, que lo único que consiguen es unir más y no hacer distinciones de diferencias ideológicas, sino que todos los grupos estamos serenamente unidos y que no existen víctimas de ninguna ideología, sino ciudadanos que luchamos porque podamos vivir en paz y convivencia. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz del Grupo Popular. Y a continuación comienza la sesión extraordinaria con el primer punto, miembro de las mesas de elecciones generales y autonómicas. Como bien sabe, Cuestión de orden, señor alcalde. portavoz. Gracias, señor alcalde. Únicamente para hacer constar en acta, antes de comenzar la sesión, que al margen de los hechos luctuosos que estamos comentando y que han impedido que los miembros de este grupo pudieran acudir a un acto político que estaba convocado hoy en Cádiz y que entendemos la voluntad del equipo de gobierno en esta ocasión de trasladar el pleno a las 4 de la tarde para que pudiéramos desplazarnos a Cádiz. Antes de todo eso, hay una cuestión que creo que debe considerarse por parte de la alcaldía, y es la conveniencia de que antes de la celebración de cualquier sesión plenaria se convoque la Junta de Portavoces para evitar situaciones, digamos, un tanto difíciles en cuanto a la concurrencia de los distintos grupos municipales. Nada más y muchas gracias. Que conste en acta, en adelante se tendrá en cuenta la propuesta que hace el portavoz del Grupo Socialista y decir únicamente que la alcaldía estimaba que todos los puntos que se traen a pleno eran prácticamente conocidos por la corporación y al igual pues había asuntos urbanísticos sobre los cuales pues no queríamos de alguna forma que hubiese retraso en el comienzo de las distintas. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda. Pues sobre este punto también, efectivamente que conste también en acta la posición del portavoz de Izquierda Unida de los Verdes en el sentido de que, por supuesto, entendiendo perfectamente que los compañeros del Grupo Socialista, como cualquier compañero de cualquier otro grupo, tenía, digamos, una cita con un acto público fuera de la localidad y que evidentemente por mi parte en modo alguno iba a impedir esa posibilidad, sí indiqué por teléfono en la conversación que mantuve con el señor Ildefonso Guerrero que efectivamente por mi parte no había problema, tal como estoy demostrando estando aquí presente, pero que entendía, entre otras cosas, porque se podía plantear uno de los problemas que en gran parte es cierto, el problema de la dificultad de asistencia del público, teniendo en cuenta la hora a la que estamos celebrando el pleno. Eso por una parte, y por otra parte proponía, no ha sido posible así, proponía que efectivamente pudiera tener lugar o en fechas posteriores o en todo caso que tuviera lugar una comisión de urbanismo en una fecha hoy y el pleno correspondiente en fecha posterior. En cualquier caso, insistir en la disponibilidad de este portavoz, entendiendo que cada uno de nosotros tiene determinados compromisos y que no voy a ser yo quien impida esos compromisos. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. El primer punto, como iba diciendo, era un punto que es la elección de los presidentes y vocales de las distintas mesas en las elecciones autonómicas y generales del día 3 de marzo. Hubo ya una reunión en la que pudieron participar todos los grupos políticos y en el cual se efectuó el sorteo, pues atendiendo siempre a los criterios que en otras ocasiones se ha hecho. ¿Algo que decir por la aprobación de los miembros de las mesas electorales? Se entiende aprobado. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, las bases de la oferta pública de empleo para el año 1995. Son bases que se atienen a lo realmente presupuestado en dicho presupuesto en 1995 y se trata de alguna forma de ajustar lo que serían los distintos exámenes de la oferta pública de empleo que posteriormente te dan conocimiento todos los ciudadanos que quieran presentarse libremente a ellos. ¿Algo que decir? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Una cuestión meramente formal. En la página 3, quiero recordar, después del informe del graduado social del oficio de remisión
del primer teniente de alcalde, segunda página de la base, tercera, condición de aspirante, apartado B, tiene que resultar bastante difícil tener cumplido los 18 años de edad y haber cumplido los 30. Me imagino que hay un error, una omisión, y debería decir tener cumplido los 18 años de edad y no haber cumplido los 30. Si no, se pueden anular esta convocatoria por el error gramatical aquí. Nada más y muchas gracias. Corregido el error. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Y con la venia, señor alcalde. Efectivamente, en conversaciones inmediatamente anteriores que acabo de mantener con el señor secretario, lo indico también para que conste en acta y, lógicamente, con la confianza de que él me acaba de indicar hemos mostrado en esa comisión de urbanismo que acaba de terminar, hemos mostrado en nombre de mi grupo la extrañeza porque no aparecía un informe que consideramos preceptivo por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento. Por causas que desconozco, ese informe que el señor secretario me asegura que yo estoy totalmente en esa misma línea de confianza, ese informe está hecho, únicamente ahora mismo no está en posesión de los distintos portavoces. Entendemos, lógicamente, que no era suficiente el informe del señor graduado social, personal de confianza, don José Torres, y insisto en la medida en que hay compromiso de que ese informe nos va a llegar a los distintos portavoces de los distintos grupos municipales, la posición, en principio, negativa de mi grupo, puesto que entendíamos que será absolutamente necesario, en esa base de confianza se transforma en un voto favorable a las bases para la oferta pública de empleo. Insistiendo, por supuesto, al igual que hice en el último pleno de fecha 2 de enero y, lógicamente, entendiendo también que ustedes comprendan la actitud favorable por parte de nuestro grupo, en el sentido de que esta oferta pública de empleo 95 no coincide con la oferta que Izquierda Unida deseaba y que considera necesaria para este ayuntamiento. La oferta de una plantilla de 3 policías no coincide con el número de 29 trabajadores de este ayuntamiento que se encuentran en situación de trabajo en precario. Entiendo que esa misma buena voluntad que este portavoz ha planteado en la aceptación de una OPE que no es la que Izquierda Unida desea y no es la que Izquierda Unida está dispuesta a llevar adelante, esa misma buena voluntad se pueda encontrar por parte del equipo de gobierno en contacto con los distintos portavoces y que en el estudio y concreción de la inmediata oferta pública de empleo podamos llegar a acuerdos que sean plenamente satisfactorios para todos los grupos municipales. En la línea, insisto, de lograr que ese trabajo en precario que todavía aquí continúa sea absolutamente eliminado. Lógicamente no podemos, como grupos políticos a los que pertenecemos, plantear situaciones ideales a conseguir en la totalidad del Estado, en la cual todos estamos de acuerdo en esa lucha contra el desempleo, y no hacerlo en aquellas áreas mucho más pequeñas y de más fácil solución, que son en las áreas en las que nos movemos, es decir, en nuestro trabajo en el ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz. Con la venia, manifestarle al portavoz de Izquierda Unida que efectivamente, como lo ha manifestado el secretario, el informe de la Secretaría, no en este caso el secretario, sino del licenciado en Derecho, Juan Ruiz Barea, está en Secretaría y le enviaremos una copia a todos los portavoces de los grupos. No vamos a entrar en la polémica de la propuesta, evidentemente, de Izquierda Unida y del Partido Popular en cuanto a la formación de la plantilla, porque no es este el momento, pero sí asegurarle, y esa inquietud que él muestra, desde luego la recogemos y, como siempre hemos hecho, todos estos temas se debatirán en las comisiones con el fin de intentar llegar a los acuerdos posibles. Por lo menos pueden tener la garantía de que ese intento y esas reuniones se van a realizar y, por supuesto,
con la mente abierta para poder aceptar o llegar al máximo de acuerdos posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, se somete el voto de Izquierda Unida. ¿Cuál es el que ha manifestado? ¿Algún otro quiere salvar su voto? Afirmativo. Se aprueba por unanimidad las bases de la oferta pública del año 96. Tercer punto. Ahora viene a continuación una serie de puntos vistos en la anterior Comisión de Urbanismo. Aprobación definitiva, si procede, del estudio de detalle, unidad de ejecución 12, Alfonso Díaz. ¿Algo que decir por parte de los distintos portavoces? ¿Se entiende aprobado por unanimidad? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Aprobación inicial, si procede, de estudio de detalle reformado de la unidad de ejecución número 11, La Verbena. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Social. Señor alcalde, en los puntos cuarto y quinto, toda vez que se trata de un asunto que concierne a intereses particulares del portavoz del Grupo Socialista, me ausento durante la votación de los mismos. Que consten. ¿Alguna otra intervención? ¿Se asume la aprobación? Queda aprobada por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto. Aprobación inicial, si procede, el proyecto de urbanización, unidad de ejecución número 11, La Verbena. Se asiente por unanimidad, queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Aprobación definitiva, si procede, del estudio de detalle del plan parcial Angorrilla. ¿Algo que decir al respecto? Se asiente, por lo tanto queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto, aprobación definitiva del proyecto de urbanización de dicho plan parcial. Queda aprobado por asentimiento de los presentes por unanimidad. Siguiente punto, aprobación contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local. Se trae la oferta que, a entender de la alcaldía, es la más favorable. Siempre el Banco de Crédito Local tienen conocimiento los presentes de que posiblemente sea el banco que mejores garantías crediticias dé a los ayuntamientos. Oferta de concertar préstamos por el global de los préstamos de inversiones del presupuesto de 1995. En total, 57.142.138 para las obras de inversiones del presupuesto 95. Como bien saben ustedes, el tipo de interés nominal es del 11,75 con la comisión de apertura del 0,75. Y se adjunta el informe de intervención y lógicamente, por parte de intervención, lo que es la tasa de amortización y cómo quedaría la carga financiera. Intervenciones de los distintos grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Social. Sobre eso, señor alcalde, simplemente para manifestar que nuestro grupo, al igual que hicimos con el presupuesto 95, vamos a votar en contra de este contrato de préstamo, porque entendemos que es cargar más los intereses de los ciudadanos de Arcos. Aparte de eso, decirle, y a nuestro entender, que nos gustaría que se manifestara la Secretaría General al respecto. Este punto no ha lugar en esta sesión plenaria, puesto que no ha pasado por la correspondiente Comisión Preceptiva de Hacienda. Y por último, decir que nos parece muy bien que a la alcaldía le parezca este el mejor préstamo, pero que no es, por mucho que la alcaldía esté respaldada por 10 votos más, digamos, la versión de la alcaldía, sino la versión de los 22 concejales del territorio. Me gustaría que se manifestara la Secretaría General al respecto, y simplemente, como esto lo hemos tenido que ver, como vemos aquí un montón de cosas, pues el voto no, por los dos motivos que lo he dicho anteriormente. Aparte de que nos reservamos nuestro criterio sobre la carga financiera que el señor interventor accidental nos muestra en su informe. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Sí, por la venia. Como ustedes saben, efectivamente, el portavoz de Izquierda Unida tampoco aprobó en su momento el presupuesto del 95, a finales del 95,
En esa misma línea, por tanto, no estamos de acuerdo con la situación que se plantea ahora en esta petición de préstamo. Entendemos, y lo hemos manifestado incluso en la misma crítica que hacíamos en todo el proceso de discusión de los presupuestos del 95, entendemos que este ayuntamiento, con el equipo de gobierno del Partido Popular, está insistiendo muy en exceso con todo un sistema de creación de préstamos tras préstamos, sin entrar efectivamente en que se trata para inversiones que lógicamente pueden ser consideradas positivas por parte de cualquiera de los grupos aquí representados. Insisto en que no estamos de acuerdo en que no se lleve una política realmente con la lógica necesaria en todo lo que se refiere a materia económica, una política que insiste mucho más en lograr, por una parte, un mayor aumento de los recursos económicos del ayuntamiento, junto a una mayor capacidad de ahorro que impida efectivamente que cada 2 por 3 este ayuntamiento tenga que recurrir a préstamos. En ese sentido, el voto negativo de Izquierda Unida Verde. Muchas gracias. Muy bien. Decir únicamente que, primero, el interés del 11,5 creo que es un interés muy ventajoso, y si no que se pida un préstamo a largo plazo, a 10 años, que creo que en otros ayuntamientos los tipos de interés están muy por encima del que el Banco de Crédito Local hace en esta propuesta al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. En segundo lugar, los presupuestos son préstamos del presupuesto de 1995, pero nosotros tenemos la obligación de ejecutar el presupuesto de 1995. Y en ese presupuesto de 1995 van una relación de obra que, por supuesto, este equipo de gobierno las va a cumplir, las va a adjudicar y se van a ver en Arcos, porque creo que es un beneficio para nuestra localidad. Y no olviden ustedes, en segundo lugar, que esta corporación ha bajado en estos presupuestos del 95 en mucha cuantía el dinero, la financiación vía préstamo, en esta ocasión con el Banco de Crédito Local, y como suele siendo habitual por esta corporación. Se han bajado a 57 millones de pesetas. Por lo tanto, creo que es una cifra adecuada, las inversiones son necesarias, no vamos, desde luego, por la vía de dejar las inversiones sin realizar, sino hacerlas, y la carga financiera del 18,6, pues yo le digo que muchos ayuntamientos quisieran tener esa carga financiera del 18,6, por mucho que desconfíe, y está en todo su derecho y obligación el Grupo Socialista. Y después decir que las obras que se van a hacer son obras que son las de PER, que se están realizando en la actualidad, los planes provinciales, una de ellas el Arroyo Las Nieves, y otras obras de inversiones que este grupo de gobierno sí que considera oportunas y necesarias para Arcos de la Frontera. Por lo tanto, estamos en la obligación de ejecutar los presupuestos, de no dejar nada pendiente, y la obligación de este equipo de gobierno es de concertar este préstamo a muy bajo interés para poder realizar dicha obra. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Social. Sí, muchas gracias, señor alcalde, pero a mí me gustaría que se manifestara la Secretaría General a la pregunta mía, o el señor alcalde, o quien corresponda, ya no sé quién corresponde. Su queja, señor portavoz... Perdón, señor alcalde, mi queja no, yo no me he quejado en absoluto de nada. Mi pregunta es si es preceptivo, si debe ser preceptivo que una operación de crédito de esta característica pase por la comisión preceptiva. Dice, quiero recordar, la comisión preceptiva de Hacienda. Mi pregunta es si es así o no es así. Simplemente, si es así, pues bien, si no es así, pues bien. Señor portavoz del Grupo Socialista, su pregunta, lógicamente, la responderá el secretario. Solicítelo usted por escrito. Lo preceptivo es el acuerdo plenario, que es lo que nos obliga por parte del Banco de Crédito Local. Pero, mire usted, señor alcalde, Y para eso traigo yo aquí el acuerdo de concertación de préstamos. pero, Yo estoy, señor portavoz del Grupo Socialista, yo sé que ustedes no quieren que se ejecuten estas obras y, por lo tanto, maniatar a este equipo de gobierno para que no tenga la financiación suficiente para hacer las obras que yo considero necesarias para el pueblo. Nosotros estamos cumpliendo con la obligación y traemos este contrato a préstamo al Pleno. Por lo tanto, su pregunta quedará respondida por el señor secretario por escrito posterior a esta sesión.
¿Puedo continuar, señor alcalde? Ha intervenido, va a repetir lo mismo, señor portavoz. Bueno, ¿qué quiere usted que yo diga? Yo de verdad que me gustaría que pasara este pleno porque las circunstancias no son para mucho debate ni muchas cosas. Simplemente me gustaría que se manifestara la Secretaría General a algo que yo he pedido como concejal y que me asiste. ¿Vale? Y no tengo que pedirlo por escrito, señor alcalde. Por mucho que usted se ponga así, yo no tengo que solicitarlo por escrito. Porque luego, si el secretario no interviene, da lugar a desagradables incidentes, que por cierto todavía no tienen respuesta y que no se va a quedar sin ella. Así que me gustaría que se manifestara la Secretaría General. Si yo llevo razón, no la llevo. Su queja queda Que no es constancia queja, señor alcalde. en el acta y el alcalde considera oportuno la tramitación de dicho expediente. Bueno, El alcalde es el moderador del pleno. el ¿Alguna moderador, otra? pero, mire usted, señor alcalde, ¿Alguna? usted es el moderador, Señor. pero usted no puede hacer lo que le da la gana. Señor portavoz, tengamos el pleno en paz, como usted ha dicho. Pero para tener el pleno en paz no voy a haber pisoteado mis derechos. Señor portavoz, sus derechos no se pisotean, pero también los derechos de la ciudadanía de Arcos y del pueblo de Arcos obliga a traer este acuerdo plenario, esta propuesta del Banco de Crédito Local, para que la corporación decida si se toma este acuerdo o no. Queda constancia en el acta y el señor secretario responde. Tiene la palabra el... Señor alcalde, tengo la Tiene- palabra, o tiene- tampoco puedo decir. Usted ya no tiene la palabra, tiene la palabra el ¿Esos señor son los debates portavoz. que quiere usted? Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Oh, Señor portavoz de Izquierda Unida, muchas le gracias. estoy diciendo, señor portavoz de Izquierda Unida, tiene usted la palabra. Pero señor alcalde, no Se somete a votación dicho contrato de Banco de Crédito Local. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones no las hay. Queda aprobado por 11 votos a favor y 10 en contra. Pasamos. Explicación de voto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Señor alcalde, yo no sé si llamarle explicación de voto o cuestión de orden. Cuando termine, usted determina cuál ha sido el tenor del contenido de mi intervención. No sé lo que el señor secretario habrá hecho constar en acta. Yo le voy a decir, por si acaso no lo ha entendido la intervención de mi compañero de grupo, que lo que queremos que conste en acta es que el acuerdo al que nos estamos refiriendo es nulo, de pleno derecho, toda vez que no se ha cumplido la legalidad vigente, que es el dictamen no vinculante, pero exigido por ley de la comisión informativa correspondiente. Primera cuestión. Segunda cuestión. Esto ya no es un terreno político, señor alcalde. Usted se arroga el derecho de representar a todos los arcenses. Y usted representa al 47% de los arcenses según el resultado de las últimas elecciones municipales. Si tanto le interesa, según su perspectiva, ¿para qué lo convoca a pleno? Si todo hace usted lo que le dé la gana. Como usted dice que esto es lo que interesa, pues esto se hace. Usted no puede hacer lo que le dé la gana. Usted tiene que cumplir la ley. Y la ley es meridiana en ese aspecto. Y por último, tenemos noticia de que hay una sentencia judicial contra el ayuntamiento de algunas conversaciones que usted haya podido tener antes de este pleno. Espere usted a las confirmaciones. Y ya sabe usted de quién le digo. Entonces, no utilice su intervención para decir otras cosas. Ha explicado usted su voto. Tiene la palabra el señor portavoz. No, señor alcalde. Ha explicado usted perfectamente su voto. Tiene la palabra. Que no lo he explicado. Que tiene Es la. que soy un torpe en la presión y probablemente usted no me ha entendido. Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Toma, vos coño, que a ti te quieren más. Muchas gracias. Por venir, la explicación del voto de Izquierda Unida. Insistir en lo que acabo de indicar en mi intervención anterior. Estamos de acuerdo y he dicho claramente cualquiera de los grupos estarían totalmente
inversiones son buenas para la ciudad de Arcos. Por tanto, la primera crítica a usted como alcalde presidente es que indique de una manera absolutamente tajante, ustedes, referido al resto de los concejales, no desean que esas obras se lleven a cabo. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Deseamos que esa y 200.000 más si se pudieran. Lo que no estamos de acuerdo es mediante qué sistema, en este caso préstamo tras préstamo, se van a llevar adelante una serie de ejecuciones. Y el tema que planteaba al principio acerca de la necesidad de que el ahorro de este ayuntamiento sea cada vez mayor, no se acaba de plantear ahora. Se viene insistiendo por parte de mi grupo desde hace años. Y ese ahorro no se viene consiguiendo. Y desde luego no de una manera que sea radical. Por tanto, resumiendo, totalmente de acuerdo con las inversiones. Y ojalá hubiera más. Totalmente en contra con los sistemas de préstamo. Muchas gracias. Hola, Benia. Tiene usted la palabra. Mi grupo manifiesta el apoyo a esta póliza de crédito, puesto que significa el poder ejecutar obras pendientes como es el Arroyo de las Nieves, la ejecución del Jardín de Juan Candil, la pavimentación de Gérula y obras PER como son la de la Policía Municipal, y que desde luego volvemos otra vez, yo no sé si al olor de razones electorales, a poner trapiezos en las formas, en buscar al máximo las interpretaciones y el rigor en la ley, pero nosotros entendemos que viene perfectamente documentado a pleno y además en una situación económica, desde luego, no es la que cuenta, puesto que hemos vivido hace poco que varios ayuntamientos han tenido que ir a la UDI por su situación económica y desde luego el Ayuntamiento de Arcos no se encuentra, gracias a Dios, en una situación, sino todo lo contrario, después de 4 ejercicios de superávit y además con una carga financiera muy inferior a la mayoría de los ayuntamientos y que desde luego entendemos que son obras que merece la pena hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Ratificación, acuerdo, comisión de gobierno. Se trae acuerdo de comisión de gobierno que es, tras la propuesta que hace la Delegación de Urbanismo, el solicitar al Plan PAMEL un importe de obras por valor de 336 millones de pesetas. Tienen ustedes dicho acuerdo, así como el proyecto que se redactó para dirigirlo a la Consejería de Gobernación. Intervenciones por parte de los distintos grupos. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo, tomando prestado el discurso del señor López Escobar, que decía antes que al olor de elecciones, cuando veo aquí una solicitud de 336 millones de pesetas a un organismo que para toda Andalucía no tiene más, 336 millones de pesetas para una serie de obras que las entendemos todas ellas de gran interés para la localidad. Pero qué coincidencia que este acuerdo de comisión de gobierno se toma en esta fecha, se ha vendido ya en todos los medios de comunicación de la localidad y únicamente está a hacer el paripé, porque aquí no está negociado, ni aquí hay ninguna gestión hecha para conseguir esta inversión. Yo sé lo que me va a contestar el señor López, que te han hablado del parque de la feria, pero no a través del PAME, sino de la empresa pública del suelo de Andalucía. Y por tanto, estamos reiterando la petición a 2 organismos distintos. Nos felicitamos o nos felicitaríamos en el supuesto de que se consiguieran todas estas inversiones. Lamentamos el tufillo electoral que tiene y que se desprende de ella en el momento de su presentación. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra el portavoz de Izquierda. Sí, pues venía. En efecto, nos llama la atención la cantidad solicitada, el desglose también en cuanto al, digamos, en qué se va a utilizar esta subvención, que efectivamente ojalá llegase completa para Arcos, y al mismo tiempo toda esa inmensa batería de peticiones nos resulta chocante en las fechas en las que nos encontramos. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Este tipo de peticiones solamente se pueden pedir durante una estación del año en concreto? ¿O
se pueden pedir a lo largo del 95 o a lo largo del 96. Para cualquier lector que no sea un lince, le llama la atención, insisto, una cantidad tan grande como interesante y al mismo tiempo ese desarrollo, en algunos de los casos incluso, curiosamente, algunas de las cuestiones que creo recordar bien, este mismo grupo Izquierda Unida de los Verdes planteó, sin mal no recuerdo, tal vez hace un par de años. En concreto, hay aquí algunas zonas que desde luego personalmente he defendido, como es el caso de La Pedrosa, como es el caso de la Punta de los Ríos y como es el caso de la Vega de los Molinos. Hace un par de años se indicó que eso tenía que pasar por una serie de comisiones preceptivas para ver si era posible plantearlo en el presupuesto correspondiente. No se llegó a hacer y de nuevo se vuelve a solicitar. Mis mejores deseos para que esa solicitud tenga un buen lugar y mi mayor extrañeza al ver la cantidad de dinero solicitado en fechas tan interesantes. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, venía a manifestar que se trata de una solicitud a la Consejería de Gobernación, de un plan preestablecido que tiene sus plazos de presentación. Evidentemente que todos los años se hace la solicitud al PAMER. Desde luego nosotros cumplimos con los requisitos que marca el Real Decreto, lo que no estamos en la potestad de dictaminar sobre la concesión o no concesión de subvenciones. A mí lo que me parece sorprendente es que moleste que se pidan subvenciones. En el pleno anterior se pidió a propuesta del Grupo Socialista y tuvieron nuestro apoyo porque eran obras de interés a Arcos y desde luego la van a tener siempre. Parece ser que cuando la propuesta no sale de ese sitio no tiene la misma acogida. Una propuesta del Partido Socialista para el arreglo de la carretera que va a la Junta de los Ríos y desde luego tuvo nuestro apoyo aún sabiendo la dificultad que tenían los presupuestos del Estado. Pero desde luego lo que no vamos a hacer es perder la ocasión nunca, siempre que se plantee en un boletín oficial del Estado la posibilidad de solicitarlas, nos parece nuestra obligación. Es algo más de trabajo, porque sabemos que muchas veces todas estas ayudas que sacan en los boletines los gobiernos socialistas estamos acostumbrados a que no se lleven a cabo, pero desde luego, si no se llevan a cabo, no va a ser por el trabajo y la voluntad de este equipo de gobierno de buscar mejoras para Arcos. Será porque los organismos correspondientes no tengan la capacidad de llegar o de cumplir esos requisitos. Pero desde luego nosotros no vamos a dejar de perder esta oportunidad y entendemos que si es bueno para Arcos, ese trabajo realizado por el equipo de gobierno y los técnicos municipales bien merece la pena y no esa crítica absurda que desde luego ustedes ven en todas las cosas. Y es que no voy a decir la frase porque igual alguien se ofende, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. El señor portavoz del Grupo Popular aventura cuál va a ser la postura del Grupo Socialista. Nosotros hemos dicho que no vamos a votar a favor de estas peticiones. Vamos a votar a favor. No estamos en contra de la petición de subvenciones. Lo que pasa es que esto tiene el tufillo electoral que usted sabe perfectamente que lo tiene. Esto es la carta de los Reyes Magos. Pero aquí no hay garantía ninguna. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto del PAMER para toda Andalucía? ¿Lo conoce? ¿Lo está superando usted? Lo está superando con 336 millones de pesetas que pide. Y además está muy determinado. ¿Para qué? La finalidad viene muy especificada, no en el Real Decreto, que lo de la Junta no son Real Decretos, en el decreto legislativo correspondiente. Que no nos oponemos, señor López. Ojalá salieran todas ellas. Y no lo diga usted las dificultades de que los socialistas hagan las cosas. Os les recuerdo todas aquellas que se han vendido aquí en Arcos y no se han llevado a un puerto. O me las reservo para el punto, me las reservo al punto 10, cuando hablemos de los empresarios. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda. En efecto, en
sin desear entrar en debate con el señor portavoz del Grupo Popular, somos nosotros, con insistencia, quienes una vez tras otra hemos insistido que efectivamente no se deje escapar ninguna oportunidad ante las distintas administraciones para solicitar todas las subvenciones que puedan tener. Por tanto, y además en mi intervención lo dejamos muy claro, es decir, que ojalá esta cantidad llegue incluso mucho más si fuera posible. La crítica que planteo, y por supuesto esa crítica no impide efectivamente mi grupo apoye esta solicitud de la Comisión de Gobierno, ni mucho menos. La crítica que yo planteo es que llama la atención, por una parte, que algunas de las posiciones que mi grupo ha mantenido en años anteriores haya tenido que pasar ese espacio de tiempo para que finalmente y afortunadamente hayan sido bien acogidas por parte del equipo de gobierno. Se podían haber planteado mucho antes, sobre todo en beneficio de las personas a las cuales se va a ir esta subvención. Y por otra parte, lógicamente, que hay cuestiones que llaman la atención en la medida en que es como una caja de peticiones varias que ocurren en un tiempo, en una fecha muy determinada. Que entiendo que esa necesidad, que esa posición de trabajo debe ser continua por parte del equipo de gobierno, el equipo de gobierno que sea, y que desde luego no se debe vender este producto a los ciudadanos sin tener en absoluto la seguridad de que esas subvenciones se van a recibir, cosa que desde luego no se tiene. Muchas gracias. Hola, Benia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, decir que nadie está vendiendo nada a los ciudadanos, simplemente estamos pidiendo una serie de subvenciones para obras que figuran dentro de la intención del Grupo de Gobierno hacer y que relacionamos con su coste estimado para buscar subvenciones. Eso no quiere decir que sepamos que vayan entre otras subvenciones, ni así se está vendiendo absolutamente nada, ni se ha vendido absolutamente nada. Se trata simplemente de que solicitamos subvenciones para estas obras que entendemos que son de interés para la población, que las solicitaremos en esta orden ministerial o en otras, solicitaremos en todas. Yo creo que ustedes nos acusaban de que no se hacían gestiones, y cuando se hacen gestiones resulta que son electoralistas pese a que hay que cumplir unos plazos para la presentación de solicitudes. Nosotros, desde luego, entendemos que hay que pedir todo tipo de subvenciones que sea posible al Ayuntamiento y lo vamos a seguir haciendo. Y le puedo decir algo, el que más pide, más posibilidades tiene de que le den algo. O sea, nosotros sabemos que no nos van a dar 303 millones de euros. Es más, probablemente no dé ninguno la Junta de Andalucía, si sigue esta Junta de Andalucía, lo cual también es muy de dudar. Pero probablemente se empiecen a ver las cosas y se empiece a mirar arcos de frontera de otra forma por parte de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muy bien, se somete a votación dicha ratificación. ¿Se entiende por los grupos apoyada? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Convenio con la Confederación de Empresarios de Cádiz. El dicho convenio regula el que la Confederación ofrezca al empresariado, no únicamente al empresariado, sino a todas las personas que tengan interés, distintos cursos formativos que siempre serán gratuitos, y el Ayuntamiento, pues lógicamente, dispone las distintas dependencias que puedan hacer falta para que se lleven a cabo dichos cursos. Y, por lo tanto, consiste el convenio en una colaboración entre la Confederación Empresarial y el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera con el fin de incentivar y potenciar lo que es el tejido empresarial de Arcos de la Frontera. Intervenciones por parte de los distintos grupos. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Mi grupo va a votar a favor, que conste en primer lugar, para que después no haya lugar a error. Este convenio con la Confederación de Empresarios de Cádiz nos parece oportuno, conveniente. La formación de los empresarios de nuestra localidad, como el balde, tiene que ser el motor de la economía local. Pero permítame usted que le diga que el tufillo electoral está también presente en el punto 10.
en el convenio con la SED. No en balde, el presidente de la Confederación tiene relaciones muy estrechas con una destacada personaje del Partido Popular. Decía ante el señor López que si el resultado de las elecciones es el que le espera, la Junta de Andalucía iba a mirar a nuestro pueblo de manera distinta. Ya vemos que hay grupos sociales que lo están mirando de manera distinta. Lo están mirando a vuelo, a vista de pájaro, a vista de gaviota, en este caso. Nos congratulamos de ese acuerdo, pero que no pase como lo de Ibersol y lo del campo de golf, que se llevó a un puerto. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Sí, por la venia. Izquierda Unida López también está de acuerdo con este acuerdo y únicamente estaremos atentos en uno de los puntos que se plantean, punto cuarto, cuando habla de la facilitar a la Confederación los locales necesarios para llevar a cabo las anteriores actividades. Digo, estaremos atentos porque algunas peticiones de locales, por ejemplo, para los grupos municipales, no terminan de encontrarse y desde hace años. Y por otra parte, también indicar que, si bien es cierto que esto va a ser muy bueno, llamarles la atención a ustedes como equipo de gobierno, porque también existe sobre el papel un Consejo Económico y Social para Arcos de la Frontera, al que yo pertenecí antes de ser concejal. Tuvimos un par de reuniones, lo recuerdo, y después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, al igual que se insiste en este tipo de acuerdos, me parece que es también igual de importante que ese Consejo Económico y Social de Arcos tenga realmente vida. Que se lo tomen ustedes en serio y que lo lleven adelante. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Con la venia. Yo quiero quitarle un poco la preocupación al portavoz del Grupo Socialista, que ve el tufillo electoral en todo. Y yo creo que si hay algo bien claro en este ayuntamiento, es que este ayuntamiento no ha hecho electoralismo y no necesita hacerlo, porque tiene una dinámica de trabajo desde el primer día que ustedes llevan acusándonos de acelerada desde el principio de la corporación, y que no nos es necesario hablar de grandes obras o grandes proyectos, porque además no estamos hablando de eso en este pleno. Nos puede usted acusar de obsesión, y es verdad que tenemos una obsesión, y tenemos la obsesión de crear empleo. Y crear empleo, una de las formas es la formación, y entendemos que cualquier proyecto de Arcos que fomenta la formación de nuestros ciudadanos para poder acceder a puestos de trabajo, que desde luego va unida a otra serie de medidas que habrá que hacerlas en su momento, esa es de la única obsesión, pero no de las que usted teme. Y si desde luego estamos viendo que punto tras punto tienen el apoyo mayoritario, me imagino que será porque ven la bondad de estos acuerdos. Yo quiero quitarle esa preocupación de tanto tufillo y que se preocupe realmente de los problemas de Arcos. Se habla de otros grandes proyectos ahora faraónicos y desde luego lo que pasa que esos proyectos faraónicos no se los cree nadie porque no tiene credibilidad quien los vende. Sin embargo, gracias a Dios, en este ayuntamiento no necesitamos vender porque el trabajo yo creo que lo conocen los ciudadanos y saben perfectamente con quién estamos hablando. No se trata de ninguna postura electoralista y dése cuenta que es un pleno de los que menos puntos lleva. Estamos acostumbrados a plenos de gestión aquí de 27, 28 puntos y precisamente tiene el ejemplo de lo que es una época electoral traer los puntos más imprescindibles, puntos que han salido y que no tienen otra intención más que mejorar la situación económica de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Señor portavoz del Grupo Popular, la verdad que es que no tengo muchas ganas de debate. A mí me gustaría otro tipo de debate en el que se consultaran proyectos y programas para cosas realmente importantes para los ciudadanos, no un convenio con la Confederación de Empresarios, que no deja de ser papel mojado, en definitiva, en víspera de las elecciones, como lo de Ibersol, igualito.
ni se abre, ni centro comercial, ni nada de nada. Que ya estamos acostumbrados. Usted dice que ustedes no actúan con el electoralismo. Yo quisiera preguntar, ¿cuándo han dejado ustedes de hacer electoralismo? Lo veremos bien reflejado el día que nos traigan las cuentas del 92 en adelante. Entonces veremos lo que la corporación se ha gastado en medios de comunicación. Que los puntos que vimos antes, que yo no había visto en las informaciones de usted, lo de la petición de subvenciones, que yo ya lo había visto antes, uno por uno. Pero luego no le pagan ustedes suficientemente bien a la señorita Natalia, ¿eh? Hay que ver el trabajo que le dan. Hay días que agobian ustedes los medios de comunicación, delegado tras delegado, mandando cosas. Aunque sea a la hora que se ha levantado el delegado. Todos los días, sin excepción, a todos los medios de comunicación. Lo veremos en las cuentas. Por cierto, el presupuesto, señor Barbera, que usted se comprometió en el mes de enero, y vamos ya a mediados, no digo de qué año, también es cierto, no digo de qué año, todo hay que decirlo en honor a la verdad. Señor López, no necesita usted vender porque compra. Ustedes compran, no necesitan vender. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Desde luego, del Grupo Popular. cuando habla el portavoz socialista de comprar, debería decir o explicar de qué se habla, no dejar como siempre. Lo que pasa que yo creo que al portavoz del Partido Socialista le pasa una cosa, que es que cree el ladrón que todos son de su misma condición y tiene metido un batiburrillo en la cabeza que siempre está viendo cosas donde no los hay. Habla usted del electoralismo, de que la señorita Natalia hace diversas funciones en este ayuntamiento, pero desde luego en este ayuntamiento no tienen, como tenía un anterior presidente de Diputación, un fotógrafo que lo único que hacía era sacarle fotos al presidente cada vez que entraba una persona. Eso no pasa en el ayuntamiento de Arcos. A mí me parece que es que tiene metido en la cabeza la obsesión de cómo se comportaría él, pero no cómo se está comportando este equipo de gobierno. Desde luego, ver en un convenio donde lo único que se intenta es el dar formación a jóvenes alcenses, buscar todas esas cosas, la verdad es que me parece una salida del tiesto. Desde luego usted siga con ese mensaje descalificatorio de todo. Después resulta que lo apoyan todo, porque por lo visto es bueno. Es que si no fuera bueno ustedes no lo apoyarían. Pero como se quedan sin argumentos, tienen que empezar a no decir nada, a descalificar y a utilizar una lengua, la verdad es que poco acorde con lo que usted representa. Muchas gracias. Muy bien, no hay lugar a palabra. Se procede a la votación. Alusiones, usted ha tenido alusiones a este grupo y habla usted de comprar. Y no permito tales adjetivos por su parte. Señor portavoz, usted no ve la viga en su ojo y la tiene. Se somete a votación el presente convenio. Y me corresponde se somete, réplica. No hay réplica ni turno de palabra para usted que ha tenido dos intervenciones. Se somete a votación dicho convenio. Se asiente por parte de los grupos. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta del Grupo de Gobierno sobre convenio de promoción y formación de empleo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien. Decir que recientemente en la Diputación Provincial se ha aprobado un consorcio para llevar a cabo una promoción de empleo diseñada por el Grupo Socialista desde luego el Partido Socialista considera tartía y suficiente. A lo mejor esta no es electoralista, esta que se ha aprobado ahora a última hora cuando ya se está con un gobierno provisional, porque aquí estamos en un gobierno que no es provisional. Cuando estamos hablando del ayuntamiento, esto es un ayuntamiento que está perfectamente elegido, que le quedan 3 años.
esas medidas que hacen los gobiernos provisionales, porque están en funciones en este momento, se aprueba una medida que probablemente no sea electoralista, pero desde luego que entendemos que no soluciona los problemas del paro, porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente, a mí me hubiera encantado que el Partido Socialista hubiera sido capaz de crear empleo, lo digo sinceramente, creo que era lo mejor que podíamos tener en este país, pero que nadie puede decir que no haya fracasado en este sentido de una forma tremenda. Entendemos que es una medida muy insuficiente, pero lo que vemos más grave, lo que vemos de una gravedad impresionante, es que en estas medidas que de alguna forma intentan fomentar el empleo, aunque nosotros entendemos que hay que partir de una modificación de los incentivos fiscales y una modificación de la cotización por módulos, porque tal como está la actual legislación, a un pequeño empresario por coger un personal tiene que pagar muchos impuestos, lo cual lo que hace es fomentar el que no haya empleo. Entendemos que hay que ir a una profunda revisión de la política fiscal. Esta mínima aportación que se pretende dar y que desde luego si ustedes leen las dificultades que se tiene para poder acceder a ellas, desde luego son medidas totalmente insuficientes y dificilísimas, pero lo que no entendemos, pese a ello, es que se margina una localidad como Arcos de la Frontera. Y cuando hablamos de Arcos de la Frontera hablamos de toda la sierra, del Bajo Guadalquivir y de la Janda. Se ha marginado porque entiendo yo que la Junta de Andalucía cree que en Arcos no hay problema de paro, no hay problema de desempleo. Entonces se hace para unas zonas más pobladas. Nosotros creemos que esto es una discriminación intolerable con el pueblo de Arcos y pedimos un acuerdo plenario para solicitar a la Junta de Andalucía, a su Consejería de Trabajo y Bienestar Social, que reconsideren las poblaciones integradas dentro de este convenio e integren Arcos dentro de este convenio marco. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Señor portavoz del Grupo Popular, se contradice usted en los términos. Si usted está hablando de que la Junta de Andalucía es un gobierno provisional, está usted pidiéndonos que adoptemos un acuerdo provisional. No obstante, nosotros no nos vamos a oponer en absoluto, obviando ese discurso electoralista que usted ha hecho, que lo único que le ha faltado decir dentro de esas medidas que ustedes piensan tomar es una reforma más draconiana del mercado de trabajo y el despido libre, es lo único que le falta decir. Eso está en el oculto, en el programita oculto. Ese que llevan ustedes debajo de la mesa y que no lo ponen a la hora de hablar. Señor portavoz del grupo, mire usted, señor portavoz del Grupo Socialista, llevo muchísimos días de campaña y usted tiene la posibilidad de hacer campaña. Diríjese usted en los medios de comunicación, haga sus ruedas de prensa, pero no utilice el pleno para hacer campaña electoral. Debe usted decir parrafadas y céntrese en el tema. Señor alcalde, a mí me da la impresión de que usted tiene miedo al señor López Escobar. Porque usted, si el señor López, perdón, ha hecho un meeting. Estoy muy tenue, hombre. Lo único que le estoy diciendo, que sí, que es muy bonito el meeting, pero que se contradice usted. Le está usted pidiendo a un gobierno provisional una cosa que no va a poder ejecutar. ¿Se acuerda usted en el mes de abril de 1995, víspera de las elecciones locales, gobierno municipal provisional, la de veces que tuvo que venir a pleno la finca Aguadulce, porque me dijeron antes esto y ahora me dicen lo otro, y ahora 5 millones más, y luego 12 menos, y luego resulta que 24 más, a las 8 de la mañana los plenos? Era un gobierno provisional, era un gobierno provisional. Por tanto, señor López, mire, usted no voy a tomar mal lo de creer ladrón, que todos son de su condición. Le ha dicho usted en otro contexto. Ahí no estamos hablando de dinero. Y como estamos hablando de dinero, pues no. Usted es una expresión más, un refranero, una parte del refranero español. Yo soy de Huelva, hombre refranero, hombre puñetero. Pero vamos, ahí nos quedamos, en el refrán. Señor López, los mítines en la plaza pública. O si no se va usted de claque
o de palmero con el señor candidato a senador. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias. Recogiendo y adelantando la posición de Izquierda Unida Verde favorable a esta propuesta del equipo de gobierno, insisto esto para que luego ustedes no hagan exposición pública de las zancadillas que los distintos grupos municipales le ponemos, que desde luego en absoluto no son tantas. Ya quisieran muchos grupos de gobierno tener una oposición tan prudente como la que tiene este ayuntamiento. Y por otra parte, recogiendo también lo que en esa misma petición se nos hace como ayuntamiento en pleno, donde se habla de la promoción y formación del fomento de empleo, pues una referencia en la línea de lo que muchas veces hemos dicho, ya que lo plantean ustedes aquí, hagan ustedes el mismo caso como equipo de gobierno y transformen ese empleo en precario que todavía existe en este ayuntamiento precisamente en un empleo estable, cosa que, como ustedes saben, recibirían el total apoyo de mi grupo municipal. Y ya que el señor López ha hecho referencia a que están dispuestos a entrar en profundidad en una reforma fiscal que sea realmente en profundidad y no en las alturas, porque la comunicación que tenemos, lo que solemos leer en la prensa, y todavía no hemos leído el programa propuesto por el Partido Popular, pues la impresión que tenemos es que esa reforma fiscal fundamentalmente va encaminada a favorecer a las personas y a las clases más pudientes en detrimento precisamente de la mayor parte de esta población, de la mayor parte del país. Por tanto, que la reforma fiscal sea efectivamente en condiciones, y ya que están ustedes dispuestos a reformar, en ese sentido, el único de los que aquí estamos presentes que desde luego no coincidió, me refiero como grupo político, no coincidió ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular, fue precisamente Izquierda Unida, que se opuso en el Parlamento Estatal a esa reforma laboral, la reforma del mercado de trabajo. Se opuso y nos seguimos oponiendo. Y hemos lanzado iniciativas, como ustedes saben, precisamente para lo que significa la transformación y creación de empleo. Hagan ustedes la reforma, pero háganla de una manera consecuente y pensando siempre en beneficio de toda la población. Muchas gracias. Con la venia. Sí, tiene usted la palabra. Bueno, decir primero que yo estoy de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida y que estamos encantados con la oposición que tenemos. La verdad es que no quisiéramos tener otra. Para nosotros, desde luego, estamos muy a gusto y sí, lo reconozco que estamos encantados con esa oposición. Hablar de que pedimos un gobierno provisional, se lo pedimos a un gobierno provisional porque ha salido de un gobierno provisional y pedimos que modifique provisionalmente lo que ha hecho provisionalmente, porque lo ha hecho ahora y por eso se plantea ahora. Lo ha hecho un gobierno provisional y por eso se le pide un gobierno provisional, porque hay que recordarle que entendemos que Arcos de la Frontera ha sido marginado por la Junta de Andalucía, lo mismo que lo fue con la aprobación del Plan Líder. Y yo creo que es importante que se acuerden algo más de nuestra población, que creo que tenemos los arcenses méritos más que suficientes. El señor Ruiz utiliza la mentira, de lo cual es un hábil utilizador de ella, hablando del despido libre. Creo que ha quedado bien claro que el Partido Popular no defiende el despido libre, ni mucho menos. Lo mismo que tampoco va a quitar las pensiones, como ningún partido político. Ustedes van siempre con la política del miedo. Y yo creo que hacer esa política es una política mezquina y cobarde. Ustedes se dedican a meter el temor a las personas. A decir, mire usted, que vienen los comunistas, que vienen ustedes la derecha, que van a quitar el empleo, que van a meter el empleo libre. Eso es falso y ustedes saben que es falso. Pero bueno, lo utilizan como argumento político porque les cuesta mucho salir del sillón. Ese es el gran problema. Pero la verdad es que utilizar esa mentira de esa forma tan descarada, basándose o tratando de atemorizar a la gente, el pueblo español sabe perfectamente, y ahí están los índices de credibilidad,
lo que se creen ya del Partido Socialista, porque desde luego lo que no se cree el pueblo español es que los socialistas vayan a crear 800.000 puestos de trabajo. El pueblo español sabe que el único partido hoy capaz de crear empleo en España y que además es el gran problema que tiene este país es el Partido Popular. Eso creo que lo saben todos los españoles. Estoy contestando al meeting que ha dado el señor Ruiz, señor Brenes, pero si quiere le dejo un rato a usted el micrófono para que se tranquilice. No, que me lo quita la Muy bien. Yo soy de gustosamente. Tampoco se creen cuando decían que Roldán no estaba implicado en esas cosas. Desde luego son cosas de credibilidad. Tampoco. Roldán no lo he inventado yo, señorita Cano. Roldán. Señores concejales, voy a moderar cortando las intervenciones. Aquí no hay intervenciones, pero señora concejal, aplíquense ustedes también el cuento. Porque que yo he estado aquí como presidente de esta corporación y presidente del Pleno y también he escuchado por ustedes. O es que ustedes son tan bonitos que ustedes no hacen política. Aplíquense ustedes el cuento también. Aplíquense el cuento. Aquí hay una petición a la Consejería de Trabajo y de Asuntos Sociales de incluir a Arcos de la Frontera en un proyecto de promoción del empleo y de formación. Y por lo tanto lo que hay que votar es eso. Y déjense ustedes de campaña y a aplicarse el cuento en estos 15 días que empiezan ahora. Por lo tanto, con la venia, señoría, yo pido la misma tolerancia que ha tenido usted con el portavoz del Grupo Socialista, donde ha hablado de despido libre, donde ha hablado de la finca de Agua Dulce, donde ha hablado de una serie de cosas. Y yo ya he oído, lo que pasa es que algunos, otros, pues pueden hacer campaña y se mantienen serios. Y no esa es la actitud de otros grupos que se toman esto a chufla, con ironía y con risas. Y yo creo que los que estamos presentes lo hemos podido comprobar, no en esta ocasión, sino en otras muchas. Y los que por los medios de comunicación ven y escuchan los plenos, pues también me imagino que se llevarán una impresión de lo que puede ser un pleno municipal. Mientras en un lado existe seriedad y por lo menos se atiende a las distintas interpretaciones, oposiciones o interlocuciones, otros pues parece que se lo toman a chufla. Se somete a votación dicho convenio. Se asiente por unanimidad, queda aprobado por unanimidad y sin más puntos que tratar se levanta la decisión.